La historia de Noé nos transporta a un tiempo oscuro, un tiempo en el que la humanidad había perdido completamente el rumbo. La tierra estaba llena de maldad, corrupción y violencia, y el corazón de Dios estaba profundamente herido. Imagina un mundo donde cada pensamiento, cada acto, cada decisión estaba envuelta en malicia y egoísmo. Los hombres y las mujeres de aquella época vivían solo para ellos mismos, sin preocuparse por el daño que causaban a los demás ni por lo que estaba bien o mal. La gente se entregaba a sus propios deseos, ignorando por completo el propósito y los valores que Dios había establecido para su creación. El dolor de Dios crecía al ver cómo la humanidad se alejaba de su amor y su justicia. Cada vez que miraba a la tierra, veía cómo la bondad y la pureza que Él había depositado en el corazón de los hombres se había transformado en odio, mentira y violencia. Los hombres se destruían entre sí, las familias se separaban y las ciudades eran lugares de caos y sufrimiento. Dios había creado un mundo perfecto, lleno de vida y belleza, y ahora todo eso se estaba perdiendo. Lleno de pesar, Dios decidió que algo debía cambiar. La situación no podía continuar así. Era como ver un jardín que habías plantado y cuidado con esmero ser invadido por una maleza incontrolable. La corrupción era tan profunda que si no hacía algo, la maldad se extendería a cada rincón de la tierra. Dios sabía que necesitaba poner un alto, un límite que diera un nuevo comienzo, un nuevo camino para su creación. Dios entonces declaró que destruiría la vida sobre la tierra para detener el avance de la corrupción. Parecía una decisión drástica, pero era la única manera de poner fin al caos. Él mismo lo había creado todo, y ahora sentía la responsabilidad de limpiar lo que se había ensuciado, de restaurar lo que alguna vez fue bueno y justo. Pero incluso en medio de esta oscuridad, no todo estaba perdido. Había una excepción, un hombre, entre millones, que se mantenía firme en su fe y en su integridad. Su nombre era Noé. Noé no se dejó arrastrar por la maldad que lo rodeaba. En vez de eso, vivía de acuerdo a los principios de Dios, demostrando bondad, justicia y obediencia en cada uno de sus actos. Mientras todos a su alrededor se hundían en la corrupción, Noé se mantenía puro de corazón y fiel a Dios. Fue entonces que Dios vio en Noé algo que no encontró en nadie más, un corazón dispuesto a obedecer, una vida que aún reflejaba su propósito original. A través de los ojos de Noé, la esperanza brillaba en medio de la oscuridad. Noé no era perfecto, pero su fidelidad y su disposición a seguir a Dios lo hicieron destacar en un mundo de caos. Así, Dios decidió que este hombre justo sería la clave para la salvación de la humanidad y para la preservación de toda vida en la tierra. En medio de tanto dolor, Dios encontró en Noé una razón para dar a la humanidad una segunda oportunidad. Y fue en ese momento que Dios comenzó a gestar un plan que le revelaría a Noé, para que juntos pudieran preparar el camino hacia un nuevo comienzo. La decisión estaba tomada. Dios enviaría un diluvio para limpiar la tierra de toda la maldad, pero también daría a Noé una misión especial para preservar la vida. Dios decidió confiar su plan a Noé, un hombre cuya vida y fidelidad destacaban en un mundo hundido en la oscuridad. Una noche, en el silencio de sus pensamientos, Noé escuchó una voz que reconoció de inmediato. Era la voz de Dios, clara y firme, pero también llena de tristeza por la humanidad que había creado y que, ahora, estaba a punto de destruir. Noé escuchó atentamente mientras Dios le revelaba su plan. El mundo sería devastado por un gran diluvio, un evento que arrasaría con toda forma de vida. Pero en medio de esta advertencia sombría, Dios también le dio una promesa. Noé y su familia serían salvados, y con ellos, la posibilidad de un nuevo comienzo para la humanidad. Dios le explicó a Noé que, aunque el diluvio limpiaría la tierra de toda maldad, Él no abandonaría a su creación. Había un propósito, una razón para salvar a los que aún eran justos y a toda la diversidad de la vida que Él había creado. Noé no podía imaginarse lo que estaba por venir ni cómo sería vivir en un mundo desolado después de semejante catástrofe, pero tenía una fe inquebrantable en Dios. Y con esa fe, Noé recibió la misión que cambiaría no solo su vida, sino el curso de la historia para siempre.
Dios le encomendó construir un arca, una embarcación de un tamaño descomunal que debería ser capaz de albergar a su familia y a una pareja de cada especie animal sobre la tierra. Dios le dio detalles específicos, como si ya hubiera diseñado el arca con sus propias manos. La madera debía ser de un tipo resistente, llamada madera de gofer, que soportaría la fuerza de las aguas y los vientos más feroces. Le indicó también las dimensiones exactas: 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de altura. Además, el arca tendría 3 niveles y una ventana en la parte superior para dar luz y ventilación. Noé, absorto en la instrucción divina, se dio cuenta de la magnitud de lo que le estaban pidiendo. Sin embargo, su respuesta fue simple y decidida: obedecería. No le preocupaba el tamaño del arca ni el tiempo que le tomaría construirla. Su corazón estaba lleno de confianza en el plan de Dios, aunque no comprendiera todas las razones detrás de esta misión tan ardua. Los días pasaron y Noé, con herramientas en mano, comenzó a construir el arca. No era un carpintero experimentado, pero tenía una determinación inquebrantable. Día tras día, trabajaba en silencio, bajo la mirada curiosa y burlona de los vecinos y los transeúntes. Todos lo consideraban un loco por construir semejante estructura en tierra seca. ¿Para qué necesita un barco si no hay agua cerca?, se preguntaban entre risas. A pesar de las burlas y el desprecio, Noé siguió trabajando, ignorando las críticas, manteniendo su mirada fija en la tarea que Dios le había encomendado. Para Noé, la construcción del arca era más que un proyecto, era un acto de fe y obediencia. Con cada golpe de martillo y cada pieza de madera colocada, Noé reafirmaba su compromiso con Dios. No era solo el peso de la madera o la magnitud del proyecto lo que le daba fuerzas, sino la certeza de que estaba participando en el plan divino. Noé sabía que el arca representaba la única esperanza de supervivencia para su familia y para el mundo. En el proceso, seguramente hubo momentos de cansancio, de preguntas y de incertidumbre, pero Noé mantuvo su fe. Cada vez que levantaba la mirada y veía la estructura creciendo ante sus ojos, recordaba que esta tarea le había sido encomendada por Dios mismo. Y, aunque él era solo un hombre, sentía que su trabajo estaba bendecido, que sus manos estaban guiadas por una fuerza mayor. Así, con cada día de trabajo, Noé se acercaba a la culminación de su misión. Sabía que cuando llegara el momento, esa arca, esa enorme estructura de madera construida a fuerza de fe y esfuerzo, sería su refugio y su salvación. A medida que Noé y su familia trabajaban sin descanso, el arca se alzaba lentamente en el horizonte, convirtiéndose en un monumento de esfuerzo y obediencia. Para cualquiera que pasara cerca, el tamaño del arca era impresionante, y su propósito, un completo misterio. Pero mientras la estructura se alzaba, también crecía la incredulidad y la burla de todos aquellos que observaban desde afuera. Día tras día, Noé escuchaba los comentarios sarcásticos de quienes se detenían a ver. Algunos se acercaban a él, preguntándole en tono de burla: ¿para qué un barco aquí en medio de la nada, Noé? ¿Planeas cruzar el desierto con esta cosa? Otros se reían a carcajadas, murmurando entre ellos sobre la aparente locura del hombre que había abandonado su vida habitual para construir algo tan inmenso, sin ninguna explicación razonable a la vista. Para ellos, la idea de una gran inundación era tan absurda que ni siquiera la consideraban una posibilidad. Pero la burla no se limitaba solo a palabras. El escepticismo de los demás era una presencia constante, que ponía a prueba la paciencia y la determinación de Noé. Mientras él y su familia levantaban las pesadas vigas y ajustaban cada tablón en su lugar, sentían el peso de las miradas desconfiadas a su alrededor. Sin embargo, Noé no permitía que esto lo desanimara. Sabía que quienes se reían no entendían la magnitud de lo que estaba en juego. Para él, el arca no era solo un refugio, era un símbolo de fe y de esperanza. Cada vez que levantaba una nueva pieza, lo hacía con la convicción de que estaba cumpliendo el propósito de Dios. Su familia, aunque también se encontraba bajo la presión de las burlas, compartía esa misma convicción. Juntos trabajaban en silencio,
con cada golpe de martillo como un acto de resistencia contra la incredulidad de los demás. A pesar de las burlas constantes, la obra avanzaba. Noé había diseñado el arca según las especificaciones exactas que Dios le había dado, y ahora, a medida que veía cómo se ensamblaba pieza por pieza, entendía cada vez más que su misión estaba mucho más allá de lo que cualquiera podía comprender. Era el único en la tierra que tenía la perspectiva de lo que estaba por venir. Los demás no sabían que esa gran estructura de madera se convertiría pronto en su único refugio en medio de un mundo transformado por el caos de las aguas. A pesar de las adversidades, el arca estaba casi terminada. Sabía que su perseverancia había dado fruto, y aunque no lograra convencer a nadie más, él y su familia estaban preparados. Con el arca finalmente completada, Noé y su familia sintieron un momento de respiro. Habían superado años de arduo trabajo, burlas constantes y la duda de aquellos que no comprendían su misión. Sin embargo, justo cuando pensaban que la tarea más difícil había concluido, Dios les dio una nueva instrucción. Era hora de reunir a los animales. Esta fase de la misión era tan extraña como la construcción misma del arca. Imaginar un diluvio ya era algo difícil para la gente de aquella época, pero una recolección de animales de toda especie, incluso para Noé, esta orden divina requería una fe inquebrantable. Pero, obediente a la voz de Dios, Noé aceptó su nueva misión. Junto con su familia, comenzó a preparar cada rincón del arca, organizando espacios, almacenando comida y agua, y adecuando áreas donde los animales pudieran vivir en relativa comodidad durante el tiempo que pasarían en el arca. Entonces, algo asombroso comenzó a ocurrir. Parecía que, por una fuerza invisible, los animales empezaron a llegar a la entrada del arca. Desde los rincones más lejanos de la tierra, criaturas de toda clase avanzaban hacia la embarcación. De entre los arbustos salían parejas de ciervos y venados, mientras grandes felinos como leones y tigres se acercaban con paso sereno, como si fueran guiados por una fuerza que los tranquilizaba. De los cielos, bandadas de aves volaban en formación, posándose alrededor del arca, esperando su turno para entrar. Reptiles, insectos y toda clase de vida animal se congregaban en una escena casi surrealista. A pesar de la variedad de especies, desde depredadores hasta presas, todo ocurría en un armonioso silencio. La gente que aún se acercaba para ver el arca quedó perpleja. Algunos intentaron racionalizar lo que veían, pero la realidad era innegable. Criaturas que normalmente se evitarían o atacarían entre sí, estaban formando una fila pacífica en la entrada del arca. Noé, aunque asombrado por el espectáculo, se mantenía concentrado en su misión. Supervisaba la entrada de cada animal, asegurándose de que fueran acomodados de acuerdo con las indicaciones que Dios le había dado. Cada pareja de animales era recibida y conducida a su lugar designado en el arca. Había un orden en la disposición, cuidadosamente planeado para que todas las especies tuvieran el espacio y el ambiente necesarios para sobrevivir el tiempo que estarían en el arca. Noé había previsto espacios para almacenar alimento suficiente, sabiendo que necesitarían provisiones para una estadía prolongada. Granos, heno, frutas y agua estaban almacenados en grandes cantidades, y la familia de Noé trabajaba sin descanso para abastecer y organizar los suministros en los niveles inferiores del arca. Sin embargo, la tarea no solo era física, sino también emocional. La familia se enfrentaba a la realidad de que el mundo como lo conocían estaba a punto de cambiar para siempre. Cada miembro entendía que, al cerrar las puertas del arca, también estarían cerrando un capítulo de sus vidas y del mundo entero. En momentos de pausa, Noé miraba a su familia y veía en sus rostros la mezcla de fe, cansancio y, en el fondo, una incertidumbre humana. Aunque confiaban en el plan de Dios, no dejaban de preguntarse qué les aguardaba en el futuro. Finalmente, cuando el último animal cruzó el umbral del arca, Noé revisó cada rincón de la embarcación, asegurándose de que todo estuviera en orden. Cada compartimento estaba lleno, y los suministros estaban en su lugar. El arca, que durante años había sido motivo de burlas y dudas, estaba ahora lista para su propósito.
Noé sabía que habían hecho todo lo posible. Ahora, solo restaba esperar la señal de Dios para cerrar la puerta. La preparación final no era solo logística, sino también espiritual. Noé reunió a su familia en oración, conscientes de la responsabilidad y el privilegio que se les había concedido. Habían obedecido, habían trabajado, y ahora estaban listos para lo que vendría. En un mundo de incredulidad y desprecio, Noé y su familia se habían mantenido firmes, y ahora aguardaban en silencio el siguiente paso en el plan divino. El momento decisivo había llegado. Dios le habló a Noé y le indicó que, finalmente, era hora de entrar al arca. Con un corazón humilde y un profundo sentido de responsabilidad, Noé llamó a su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos para entrar en la embarcación junto con los animales. Noé se detuvo un momento en la entrada, mirando hacia el horizonte, consciente de que este paso significaba la despedida de un mundo que estaba a punto de desaparecer para siempre. Uno por uno, los miembros de su familia subieron al arca, seguido por los animales que habían reunido en su interior. La atmósfera era solemne. Todos sabían que estaban al borde de un cambio irreversible. Finalmente, cuando todos estuvieron a bordo, sucedió algo que los llenó de una mezcla de respeto y asombro. La puerta del arca, masiva e imposible de mover por medios humanos, fue cerrada desde afuera. No fue Noé quien cerró la puerta, sino Dios mismo. Este acto fue una señal clara de la intervención divina y de su promesa de protegerlos a través de lo que estaba por venir. Con la puerta sellada, un silencio profundo invadió el arca, y en ese momento comenzó a caer la primera gota de lluvia. Al principio, fue solo una llovizna ligera, pero rápidamente, las gotas se hicieron más pesadas y constantes. Las nubes, oscuras y densas, cubrieron el cielo hasta apagar la luz del sol. En cuestión de horas, la llovizna se convirtió en un diluvio incontrolable. Era una escena nunca antes vista. La lluvia caía con una intensidad desbordante, como si el cielo se hubiera roto. Al mismo tiempo, aguas subterráneas comenzaron a brotar con fuerza, y ríos y mares crecieron sin límite, uniendo sus corrientes hasta que el agua cubrió toda la superficie de la tierra. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no cesó. Afuera, el mundo que Noé y su familia conocían estaba siendo destruido. Las montañas más altas se cubrieron, y toda forma de vida que había quedado fuera del arca pereció bajo el peso de las aguas. Lo que había sido un planeta lleno de ciudades, naturaleza y criaturas, ahora era un vasto océano sin fin. La devastación era total, pero, en medio de este caos, el arca flotaba en las aguas, intacta y protegida. Dentro del arca, Noé y su familia podían escuchar el constante rugir de la tormenta, el golpeteo incesante del agua sobre las paredes de madera y el eco de la lluvia en la estructura de la embarcación. Pero, a pesar del ruido y la intensidad de la tormenta, sentían una paz inexplicable en sus corazones. Noé sabía que el arca no era solo un refugio físico, sino el cumplimiento de una promesa divina. El arca simbolizaba la fidelidad de Dios a su palabra y la recompensa por la obediencia de Noé. El ambiente dentro del arca era peculiar. Los animales, que normalmente estarían en constante actividad, parecían tranquilos, casi como si comprendieran la gravedad de la situación. Noé y su familia se dividían las tareas diarias de cuidado de los animales, manteniendo los suministros y asegurándose de que todo estuviera en orden. Aunque la situación fuera del arca era trágica, adentro había un sentido de propósito y esperanza. Conforme pasaban los días, el retumbar de la tormenta se volvió parte de su rutina, un sonido constante que les recordaba tanto la magnitud del diluvio como la protección que Dios les brindaba. A medida que el agua cubría cada rincón de la tierra, los corazones de Noé y su familia se mantenían firmes en su fe, confiando en que la misma voz que les había ordenado construir el arca también cumpliría su promesa de guiarlos hacia un nuevo comienzo. Mientras el diluvio alcanzaba su punto más alto, la familia de Noé reflexionaba sobre la increíble jornada que los había llevado hasta aquí. Recordaban las burlas de aquellos que no creyeron, las largas jornadas de construcción y el sacrificio que cada uno había hecho.
Pero todo eso ahora tenía sentido. El arca se había convertido en un símbolo de esperanza y renacimiento. A pesar de la oscuridad y la muerte que reinaban fuera de su refugio, dentro del arca, Noé y su familia estaban a salvo, cobijados por la promesa de un Dios que no abandona a aquellos que permanecen fieles a Él. Finalmente, después de esos 40 días y 40 noches, la lluvia comenzó a disminuir. El rugido de las aguas se tornó en un murmullo, y el martilleo de las gotas sobre el arca fue reemplazado por el suave sonido del agua reposando. La tormenta había cesado, y por primera vez en mucho tiempo, un silencio profundo llenaba el arca. Sin embargo, aunque el diluvio había terminado, la vasta extensión de agua aún cubría toda la tierra. Noé y su familia continuaban flotando, sin poder ver nada más que el cielo y el agua infinita. La sensación de estar en esa embarcación cerrada, rodeados por el mismo paisaje día tras día, puso a prueba su paciencia y su fe. Habían sobrevivido al juicio del diluvio, pero ahora enfrentaban un nuevo reto, la espera. Durante los primeros días, la familia de Noé estaba llena de esperanza, pensando que las aguas se retirarían rápidamente. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, y el agua seguía cubriendo la tierra sin señales de retroceder. A pesar de estar seguros dentro del arca, el ambiente se volvió tenso. Todos deseaban poner pie en tierra firme, respirar el aire fresco de un nuevo mundo. Sin embargo, sabían que apresurarse sería un error. Debían esperar pacientemente a que Dios les diera una señal de que era seguro salir. Para mantener el ánimo y el sentido de propósito, Noé y su familia dedicaron sus días a cuidar de los animales y a asegurarse de que el arca siguiera en condiciones óptimas. Aunque el trabajo diario en el arca ayudaba a ocupar sus mentes, el anhelo de ver tierra seca aumentaba con cada día que pasaba. Noé, siendo un hombre de profunda fe y perseverancia, mantuvo a su familia enfocada en la esperanza de que Dios no los había abandonado. Recordaba sus promesas y confiaba en que, a su debido tiempo, verían el cumplimiento de ellas. Después de varios meses, Noé decidió tomar acción para investigar si el nivel del agua había descendido. Consciente de que debían ser cautelosos, pensó en una manera de comprobar si había tierra seca sin poner en riesgo a su familia. En ese momento, decidió enviar a un cuervo para que volara y explorara el mundo exterior. El cuervo salió del arca, pero no regresó con noticias claras. Aunque había salido, parecía que no había encontrado un lugar adecuado donde posarse y descansar. Así que Noé comprendió que aún no era el momento de salir. A pesar de esto, Noé no perdió la esperanza. Decidió esperar unos días más y, entonces, envió a una paloma. La paloma voló lejos, recorriendo el vasto paisaje de aguas que rodeaban el arca, pero no encontró un lugar seguro donde posarse. Regresó al arca, cansada y sin novedades. Este resultado podría haber sido desalentador para cualquiera, pero no interpretó la situación con paciencia, comprendiendo que aún no era el momento, pero que cada intento los acercaba más a la promesa de una tierra renovada. Noé decidió esperar otros 7 días antes de intentar nuevamente. Durante ese tiempo, su familia continuaba con la rutina, manteniendo el arca en orden y tratando de encontrar paz en medio de la espera. Cuando llegó el día, Noé envió a la paloma por segunda vez, sabiendo que cualquier señal que trajera sería crucial. La paloma salió y voló por un tiempo que a todos les pareció eterno, hasta que finalmente la vieron regresar. Esta vez, sin embargo, la paloma traía algo en su pico, una pequeña rama de olivo. Este simple gesto, una paloma con una rama de olivo, fue mucho más que un símbolo. Representaba la esperanza de una nueva vida y una señal clara de que las aguas estaban descendiendo. Era un mensaje de que la creación de Dios estaba en proceso de renovación y que la devastación del diluvio comenzaba a dar paso a la restauración. La rama de olivo fue recibida con alegría y emoción dentro del arca. Era la respuesta que todos habían estado esperando. Noé interpretó esta señal como la confirmación de que Dios estaba preparando la tierra para ellos, y su fe se renovó. Sin embargo, no se precipitó en abrir la puerta del arca. Sabía que debía esperar un poco más,
para asegurarse de que la tierra estuviera completamente lista para recibirlos y que pudieran comenzar una nueva vida en ella. Durante este tiempo, Noé y su familia reflexionaron sobre todo lo que habían vivido, entendiendo que su perseverancia y paciencia eran una parte esencial de su misión. Con cada día que pasaba, el nivel del agua continuaba disminuyendo, y el arca, que había sido su refugio en medio de la tormenta, pronto se convertiría en el símbolo de un nuevo comienzo. La paciencia de Noé y su familia, junto con su fe inquebrantable en las promesas de Dios, los habían guiado hasta este punto. Sabían que el fin de su espera estaba cerca, y pronto podrían pisar nuevamente la tierra, listos para comenzar una nueva era en un mundo transformado. Cuando al fin llegó el día en que Dios le dio a Noé la orden de salir del arca, la emoción y la gratitud que llenaron el corazón de Noé y de su familia eran indescriptibles. Al abrir las puertas y poner los pies en tierra firme, respiraron el aire fresco, sintieron el suelo sólido bajo sus pies, y vieron cómo el mundo había cambiado. La destrucción del diluvio se había llevado la maldad que antes reinaba en la humanidad, y frente a ello se abría la oportunidad de un nuevo comienzo. La primera acción de Noé, lleno de reverencia y gratitud, fue construir un altar. Él sabía que, aunque habían pasado por días oscuros y por la ardua prueba del diluvio, todo aquello tenía un propósito más grande que sus propias vidas. Sobre el altar, Noé ofreció un sacrificio a Dios en agradecimiento, una muestra de su fidelidad y gratitud por la protección y guía divina que habían recibido. Este sacrificio no fue solo un ritual, sino un símbolo profundo de su compromiso de caminar junto a Dios en esta nueva era. Dios miró con agrado la ofrenda de Noé. Era un gesto de devoción pura, y en respuesta, Dios estableció un pacto, una promesa eterna con Noé y, por extensión, con toda la humanidad. En este momento solemne, Dios prometió que nunca más enviaría un diluvio para destruir toda la vida sobre la tierra, una promesa de misericordia y de amor que traería paz a las generaciones futuras. Noé y su familia, de pie ante Dios, sintieron el poder de esta promesa. Sabían que lo que había comenzado como una advertencia y una destrucción, ahora se transformaba en una promesa de esperanza y de vida. Para sellar este pacto y dar a la humanidad un recordatorio tangible de su compromiso, Dios colocó el arco iris en el cielo. Fue un símbolo visible de su promesa, un recordatorio eterno que cada generación podría ver y recordar la fidelidad de Dios. Cada vez que el arco iris apareciera después de la lluvia, sería un mensaje directo de que, aunque las tormentas llegaran y los tiempos difíciles fueran inevitables, el amor y la misericordia de Dios prevalecerían. Con el arco iris en el cielo y el pacto de Dios en sus corazones, Noé y su familia se prepararon para comenzar un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Ellos serían los primeros en un mundo renovado, una segunda oportunidad para la humanidad de vivir en armonía con el propósito de Dios. La familia de Noé se convirtió en el punto de partida de una nueva línea de descendientes, cada uno de ellos portadores de la historia de la redención y el pacto de Dios. Este nuevo comienzo trajo consigo una responsabilidad: vivir en respeto y comunión con Dios y la creación. Noé y su familia entendieron que el mundo que tenían ante ellos era una oportunidad para aprender de los errores del pasado y caminar en fe y obediencia. Dios no solo les había salvado del diluvio, sino que les había dado un propósito renovado: ser testigos vivos de su promesa y ser ejemplos de una humanidad que podía vivir en paz con su voluntad. Así, la historia de Noé no termina con el diluvio, sino que se convierte en el inicio de un nuevo ciclo, una historia que refleja la justicia de Dios y su infinito amor. El arco iris, visible después de cada tormenta, nos recuerda que, aunque enfrentemos dificultades, hay un pacto de esperanza y de fe que Dios nos ha dado, una promesa de que nunca estamos solos en nuestro caminar. Noé y su familia continuaron sus vidas, sabiendo que eran parte de un propósito mayor, y ese legado de fidelidad y obediencia perdura hasta hoy, recordándonos la poderosa historia de redención que comenzó con un hombre justo en tiempos de oscuridad y una promesa divina que nos acompaña para siempre.